Estudiantes Gimnasio Campestre San Rafael, tengan todos muy buenos días. A continuación les voy a hacer la explicación del método para graficar funciones exponenciales y logarítmicas a través de nuestra hoja de cálculo de Excel. Entonces, para ello, pues vamos a seguir unos pasos que son muy sencillos, muy fundamentales a la hora de desarrollar esto usando, como les decía, nuestra hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? Para ello, entonces vamos a comenzar con un ejemplo. Situation 1. Tenemos la función f de x que es igual a 3 elevado a la x, una función exponencial, ¿cierto? F of x is equal to 3 raised to the x power. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra hoja de cálculo de Excel y en ella vamos a escribir una tabla, ¿sí? Con una información. Entonces, en el lado de las x, haciendo nuestra tablita, vamos a colocar los valores. Aquí en mi ejemplo escribimos los valores del 0 hasta el 4. Bien, recordemos que nuestra función es f de x igual a 3 elevado a la x, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores de x en nuestra función y nos quedaría 3 elevado a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo y 3 a la 4. ¿Cierto? Ahí como les dice, como la función es, tenemos que reemplazar estos valores para completar nuestra tabla. ¿Cierto? Aquí un pequeño ejemplo. Si x es igual a 0, entonces para mi función original f de x igual a 3 a la x, reemplazamos f de 0. Entonces será igual 3 elevado a la 0 y esto será 1, pues acorde a la propiedad de los exponentes que nos dice que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Entonces tenemos que elevar al cuadrado. Entonces para ello nosotros vamos a utilizar la función algr con el elevado que lo pueden ver aquí, donde están los corchetes. Entonces escribimos nuestra base, el número que queramos elevar, en este caso mi ejemplo sería, la base sería 3, para hacer 3 al cuadrado. Después algr más elevado, y esto nos va a escribir el símbolo de elevado, después nuestro exponente que va a ser el 2. Con esto en nuestra celda de Excel ya lo va a reconocer como 3 elevado a la 2. De esa manera pues podemos escribir la fórmula, obviamente agregándole igual antes de escribir esta función. Entonces, ¿cómo se haría? En mi tabla al frente escribiría igual, el valor que era el 3, el símbolo de elevado y el 0 que está aquí. Y eso lo hago con cada uno de estos valores de x para obtener mis respectivos valores en f de x, que sería 1, 3, 9, 27 y 81 respectivamente. Finalmente, cuando tengo esos valores y he seleccionado, como muestro aquí en ese momento, se selecciona la tabla, voy a insertar, selecciono dispersión y coloco dispersión con líneas suavizadas. De esta manera se me va a generar la gráfica de mi función exponencial y nos va a quedar de esta manera. Ese sería nuestro ejercicio para las funciones exponenciales. Bien, entonces como les decía, vamos a hacer la práctica de la gráfica de la función exponencial. Tengo f de x igual a 3 elevado a la x y aquí en los valores de x voy a colocar mis números. Voy a escribir 0, 1, 2, 3, 4 y hoy adicionémosle 1 más 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para obtener estos valores de x? Como ya sabemos que mi base es 3, entonces vamos a hacer como explicaba anteriormente. Escribimos igual. Ahora vamos a escribir nuestro número que va a ser nuestra base. En este caso es el número 3. 3, primero la opción algr y elevado al cuadrado. Le dan un espacio para que les aparezca
y finalmente el número que aparece allí. En este caso sería el 0. Lo que yo voy a hacer es seleccionar la celda, que sería la C7. Y eso sería todo. Damos Enter y nos aparece que el valor es 1. Para repetir esta función lo que yo puedo hacer es seleccionar la celda y aquí donde está el cuadrito, en la parte inferior derecha, lo puedo arrastrar hasta la celda C12 y él me va a repetir esos valores. Fijémonos. Me está cambiando a C8, C9, C10, C11 y C12. Es decir que tendríamos 3 a la 0, 3 a la 1, y este sería el valor, 3 a la 2, 3 a la 3, ahí ustedes lo pueden corroborar, 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3, 243. Entonces nuestra tabla nos quedó bien. Esta entonces sería nuestra tabla. El siguiente paso que habíamos dicho era seleccionar la tabla que hemos realizado. Seleccionamos la tabla y nos dirigimos aquí en insertar a la casilla o el cuadro que nos dice dispersión. Vamos a elegir la opción dispersión con líneas suavizadas. Le damos Enter y ahí quedó nuestra gráfica de nuestra función exponencial y eso sería todo. También le pueden cambiar el color y tiene otro tipo de ajustes que ustedes pueden realizar. Eso sería entonces para nuestra función exponencial. Ahora para el caso de la función logarítmica vamos a hacer un proceso muy similar. Entonces vamos a resolver esta situación. F de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Recordemos que el logaritmo es la otra manera de escribir una ecuación exponencial. Se fijan, b es la base, y aquí sería la base del logaritmo, y sería el exponente, en este caso sería mi respuesta, y x vendría siendo mi potencia, que en este caso es el número que estaríamos buscando nosotros para darle solución al valor de la y, es decir, b elevado a qué número nos da x. Listo, en este caso es logaritmo en base 2 de x igual a f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una herramienta que nos ofrece Excel para encontrar nuestros valores de f de x. Ok, entonces tenemos que buscar un valor para que 2 elevado a algún valor nos dé 1. Entonces 2 elevado a qué valor nos dará 1, ¿cierto? Entonces en este caso utilizamos esta propiedad. Entonces uno diría, ok, 2 a la 0 es el que nos da 1. Listo, para eso entonces nosotros utilizamos esta herramienta. Igual, vamos a escribir log, que es logaritmo, vamos a abrir un paréntesis y nos dice el número. Logaritmo en base, en este caso sería 2, y lo primero que vamos a colocar es nuestro número. ¿Cuál sería nuestro número? Sería nuestra x, entonces yo selecciono la celda C7, ¿cierto? Punto y coma, y ahora sí la base. Como estamos trabajando en base 2, nuestro logaritmo es en base 2, entonces escribimos el número 2. Cerramos nuestro paréntesis y damos Enter, y en ese caso sería 0, claro. Porque como lo podemos ver aquí, 2, que es nuestra base, elevado a la 0, que sería el valor de f de x, o y, 2 a la 0, sería igual a 1, que es nuestro valor de x. Y de esa manera, pues, podemos copiar y tenemos nuestros valores. ¿Qué pasa cuando x es 2? Entonces, 2 a la 1 nos daría 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, y 2 a la 4, 16. De esta manera entonces hemos completado nuestra tabla de logaritmos. Volvemos a seleccionarla y nuevamente en insertar seleccionamos dispersión y un gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Y de esta manera nos daría nuestra gráfica de el logaritmo. Y eso sería todo por el momento.